Ya puedo hablar, ¿verdad? ¿Está prendido? ¿Sí? Después de que se me vayan los nervios, les saludo. Los echo mucho de menos. Eh, Soñaba con este momento, literalmente. Y bueno, el Señor ha sido clemente conmigo, me ha prosperado a nivel eclesiástico en Cataluña. El pastor Javier Pérez les saluda con mucho cariño y está muy feliz de que algún momento pueda venir a verles, a compartir la palabra. Ha sido para mí también de gran bendición y sé que para aquellos que se preocupan y oran por mí, Él ha sido un pastor como lo ha sido Will. Él está siendo ahora para mí un pastor como lo ha sido Will, y eso no lo merece un pecador como yo, es por su gracia. Así que habiendo dado estas palabras, habiendo expresado mi gratitud al Señor por poder estar con ustedes, ahora siento el enorme peso de compartir la palabra y de que sea fiel a la Escritura. Es un gran peso, no creo yo ser capaz de ello. Si el Espíritu Santo es el que habla, será efectivo. Si no, y si ven que no lo logro, créanme, ese soy yo. Si fracaso en la labor, he sido yo. Pero el Espíritu Santo, si habla, entonces todos seremos bendecidos con su palabra. Amén. Así que bueno, antes del sermón quiero que leamos algunos textos y los almacenemos en nuestra mente. ¿Vale? Vamos a leer algunos textos y los vamos a tener en la mente, porque van a cobrar sentido en el desarrollo del sermón. ¿Vale? El sermón se llama simplemente La resurrección de Cristo. Como subtítulo pueden poner el clímax de la redención. La resurrección de Cristo, el clímax de la redención. Bien, leamos entonces Salmos 16, 10 y luego leamos Hechos 13, 35 al 39. Posteriormente leamos Salmos 22, 1 y luego leemos Mateo 27, 46. Posteriormente leemos Isaías 53, 10 y Daniel 7, 13 al 14. Vamos poco a poco, ¿vale? Vale, vamos a Salmos. Bien, yo tengo ya el Salmos 16, versículo 10. ¿Leo? Vale, dice así la palabra del Señor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El paralelo de ese texto en el Nuevo Testamento es Hechos. Hechos 13, 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó, Jesucristo, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Amén. Hermosísimo. Salmos 22, 1. Al músico principal, salmo de David. Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Daniel 7, versículos 13 al 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Almacenemos estos textos en nuestra mente, porque van a cobrar mucho sentido. Bien, en Medellín hay un amado hermano, pastor, se llama Sergio Ruiz. Yo estoy viendo a quién amo más, si a Sergio o a Will, pero es broma. O sea, él fue de mucha bendición para mi vida en el 2018 cuando le conocí, y él ha dedicado sus últimos años al estudio de la cristología, es decir, cómo Cristo está en el Antiguo Testamento. Y hace poco ha dado una clase en una conferencia que hubo en Medellín acerca de la teología propia, es decir, de los atributos de Dios. En él enseñó su clase se llama La capacidad dramática de Dios. En ello expuso que Dios es un dramaturgo. Un dramaturgo es un escritor que escribe dramas. Eso es un dramaturgo. Y el pastor Sergio Ruiz afirma categóricamente que el mayor de los dramaturgos es Dios, porque el mayor de los dramas lo escribe Él en su palabra. Así que nosotros quiero que nos acerquemos al tema de la resurrección de Cristo con la capacidad dramática de Dios, y que veamos este drama desarrollándose desde el Génesis hasta su consumación, que es la resurrección. Bien, esto quiero introducirlo porque nosotros no tenemos la apreciación correcta cuando hablamos de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, ¿alguno aquí duda de la resurrección de Cristo? Lo damos por sentado, ¿verdad? Pero ustedes pueden pensar que así pensaban los antiguos. ¿Era tan claro para ellos que Jesucristo habría de resucitar? Bien, Génesis 3 o Génesis 3:15 nos introduce este pensamiento de que habría alguien que ha de vencer el pecado, Satanás y todas las cosas que el pecado produjo en la humanidad. Este pensamiento nosotros lo tenemos claro, pero desde su comienzo no es tan claro. Por lo tanto, antes de considerar la resurrección, necesitamos pensar en cómo veían la resurrección los judíos, o cómo veían la resurrección Adán y Eva. ¿Cómo fue desarrollándose el pensamiento de la resurrección
en todo el proceso. Entonces, el pensamiento judío y progresivo de la revelación desde el Génesis 3:15, Dios, aquí vemos que Dios construye su plan cual mayor dramaturgo. Ahora, Él empieza allí desde la perspectiva humana, desde la caída. Pero textos como Génesis 1 y 2 nos muestran el propósito de Dios, de crear algo hermoso, digno de alabanza y alegría, dentro de lo cual aparentemente algo surge y el pecado entra. La revelación comienza Dios creando algo hermoso, que lo que ha de producir en sus criaturas es gozo y alegría. Pero el pecado entra y desde la perspectiva humana parece que el plan de lo digno y de lo hermoso y de lo de alegría se ve estropeado. Y nosotros no tenemos esta capacidad de entenderlo así en su momento. Es una gran locura, ha ocurrido algo impensable. Y aquí se juega si Dios está siendo fiel a su propio plan o si ha hecho las cosas mal. Porque el pecado parece dislocar el propósito de la creación de Dios y por lo tanto pone en tela de juicio el obrar de Dios. Ante esta realidad, el capítulo 3 de Génesis nos ofrece el contexto de la caída, pero en este contexto vemos una promesa de redención bajo el poder y la victoria de uno mayor que el que ahora subyuga al hombre y ciertamente a la creación entera. La historia muestra el avance de este gran drama que el Señor se traza con el asesinato de Abel, el cual señala el odio de una simiente contra la otra. De esto este fue mi primer sermón. En el Génesis 3, a partir de la caída, comienza un profundo asedio de la simiente de Satanás contra la simiente de Dios. Y este asedio que profundiza el drama lo vemos con el asesinato de Abel. Muerte. Ya vemos que se introduce la muerte en lo que parecía ser o lo que tenía que ser digno de alabanza, de alegría, de gozo. Ahora vemos muerte, y no una muerte cualquiera, sino asesinato. Por favor, tratemos de pensar en el caos que esto significa desde la perspectiva humana. Esto está muy, muy mal. ¿Cómo es posible? Ahora, esta es la cuestión. ¿Quién puede vislumbrar que a través de la simiente de la mujer, de Adán y Eva, vendría alguien que aplastaría a Satanás y que pondría fin a todo este caos? O sea, ellos lo pudieron ver en un sentido real. Ellos tenían una promesa que no tenía ni pie ni cabeza. Nosotros ya tenemos todo contado. Ellos no. A nosotros nos aterran las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, pero en este momento hay tantas tinieblas. Nosotros podemos tener la certeza de que todo pasará. Ya Cristo resucitó, pero ellos no lo saben. ¿Cómo han de triunfar si aparentemente están derrotados? Bueno, en realidad, el propósito de la simiente de Dios es que en ella, en la simiente de Dios, Dios mostrase su gracia. Pero ¿cómo experimentarían tal gracia si siempre son azotados, llevados de aquí para allá, con una vida que, si lo vemos a la luz de la Biblia, siempre resulta en quebranto más que en dicha? Esta situación pone de manifiesto que las promesas de Dios o bien eran ciertas y los que confiaban en ellas debían seguir siendo fieles al Señor a pesar de toda adversidad, o las promesas de Dios estaban siendo mal interpretadas. Porque ¿dónde quedan estas promesas que Dios da a través del profeta Jeremías? Promesas de bien y no de mal. ¿Cómo debemos interpretarlas? ¿Dónde quedó el Edén? ¿Dónde está la dicha?
La simiente de Dios está perseguida. ¿Quién puede vislumbrar la resurrección en ese contexto? ¿Quién? Ahora, entonces, en el desarrollo de la revelación vemos la constitución del pueblo de Israel. Y aquí vemos las tierras, las posesiones, las demás naciones, incluso sirviendo a Israel y un montón de etcéteras. Todas estas cosas comienzan a construir el falso pensamiento de que habría un Mesías conquistador. Pero no un conquistador celestial, sino un conquistador físico. El problema aquí no es que el Mesías realmente fuese conquistador. El problema es que muchos empezaron a ver al Mesías de forma completamente carnal y temporal, trayendo victoria física sobre los enemigos de Israel y de la simiente que ellos representan. Por tanto, la noción de un Mesías muerto es, como lo dice muchos, César Vidal, un completo disparate. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. ¿Un Mesías muerto? ¿Ese salvará a la simiente? ¿Ese arreglará las cosas? ¿Ese nos volverá al Edén? ¿Nos dará nueva alegría y nueva dicha? ¿Un Mesías muerto? Ahora, aunque el pensamiento de ellos estaba muy lejos del pensamiento que nosotros tenemos por toda la luz que nos ha dado el Señor ahora, sin embargo, para nosotros textos como Salmos 16:10, en comparación o en referencia con Hechos 13:35 al 39, el Salmos 22 con referencia a Mateo 27:46, Isaías 53:10 y Daniel 7:13 al 14 representan para nosotros ahora una construcción precisa e inequívoca de la resurrección de Cristo, y de que a partir de su resurrección sus fieles, santos, escogidos, creyentes y en sí su simiente escogida por la fe sería resucitada para gloria eterna con Él. Pero hemos de admitir que para los receptores del Antiguo Testamento estos pensamientos no eran tan claros como para nosotros. Es bajo el contexto de ellos que debemos preguntarnos si realmente el pensamiento de la resurrección de Cristo era algo tan explícito para ellos, y por qué entonces es que hay tanta sorpresa en la vida misma de los discípulos. El planteamiento aquí es fácil. Si la resurrección es un asunto que nosotros damos por sentado, ¿por qué los mismos discípulos, como vamos a ver a continuación, están boquiabiertos ante tal situación? La resurrección no tenía cabida en la mente. Nosotros tenemos tanta luz, que no lo apreciamos. Claro, es que sí, Cristo resucitó, vale, ya lo sé. Ellos no lo sabían, pero lo esperaban, porque se supone que habrían de triunfar. ¿Acaso Dios los haría, los crearía, les daría el Edén y luego del pecado los echaría de su presencia así nomás? ¿Ese es Dios? No, ese no es Dios. Aparentemente las cosas van mal. Aparentemente. Por lo tanto, vemos la visión de los discípulos acerca de la resurrección de Cristo, lo cual implica su muerte. Ahora, volvamos al dramaturgo que es Dios. Nuestro Dios empieza a revelar su visión, su gloria progresivamente, y a la luz de todo el Antiguo Testamento ustedes pueden ver su capacidad dramática. Aquí estoy pensando mucho en la exposición del pastor Sergio, en cada parte del desarrollo de la historia de Israel.
se ven asediados, el enemigo los rodea y de una forma que tú no te lo puedes ni creer, son librados. Y el pueblo de Dios canta a Dios por su liberación. Esa capacidad dramaturga la empezamos a ver desde el Génesis y volvamos a ella. Ahora pensemos en la visión de los discípulos. Y visto desde la perspectiva de este gran dramaturgo, de nuestro Dios, el anuncio del nacimiento de un niño Jesús propio de una mujer que a la luz de la sociedad judía podía ser, y en efecto era, una mujer más, cuyo prometido además era igual que ella, cualquier hombre más. Esto pone de manifiesto que los pensamientos de Dios en su drama de redención siempre han sido distintos a los de los poderosos de este mundo, cuya cabeza suele ser el diablo. Espero que me estén siguiendo porque esto es súper increíble. El niño nace en una provincia súper pequeña llamada Belén. Esto sumado a que un rey que quiere para sí el poder perpetuo interpreta de los magos que el rey que nacería sería, en efecto, como suele ser el pensamiento de los enemigos de la cruz, un rey que arrebataría el trono de tan despiadado rey como lo fue Herodes el Grande. Ahora ya sabemos que al verse burlado por los reyes mandó a matar a los niños y a cualquiera que naciera. Entonces, en un establo, en un lugar que podríamos calificar como asqueroso, nace quien a la vez es Dios y quien a la vez es quien aplastaría a Satanás y de quien a la vez nadie jamás se esperaría tal hazaña. La pregunta de ¿alguien lo vio venir? Es la que nos debe de guiar el pensamiento. ¿Alguien lo veía venir? Herodes mandó a matar a los niños porque él pensaba que el niño o el rey que nacería le quitaría su reino. ¿Pero cuál reino? Su reino físico. Es un mundano, un carnal. No está pensando en las cosas celestiales. Así que un niñito en un establo arrebataría el poder de Satanás y reconstruiría la gloria del Edén. ¿En serio? Da risa si nos ponemos a verlo en retrospectiva. Si nosotros fuésemos los que estuviésemos allí y nos dicen que ese niñito que nació allí va a destruir el imperio de Satanás, seguro estoy que estaríamos muertos de incredulidad. ¿Que ese niño qué? Nadie veía venir la resurrección de Cristo, hermanos. Nadie. Así que Jesús empieza su ministerio sobre sus 30 años y comienza a llamar a quienes a la postre serán sus apóstoles y pregoneros. Aquí vamos con el pensamiento de los discípulos acerca de la resurrección de Cristo. En principio, la idea de si Jesús era o no el Mesías que ellos esperaban, que ellos estaban esperando, se hace parte de su motivación al seguir al Señor Jesús. Ellos comienzan a seguir al Señor Jesús no con la convicción de que era el Mesías, ¿vale? Sino a ver si era el Mesías. Ahora, luego era la visión que tenían del Mesías. Increíble. Ahora, hay demasiadas cosas que afirman que Jesús es el Mesías. Los milagros, el control sobre la naturaleza, la compasión mostrada a las ovejas de Israel, etc. Pero al final de cuentas se trataba de que el Mesías pusiera fin a todas las calamidades que una nación como Israel está esperando. Jesús es demasiado noble en este sentido. Es extremadamente noble. No tiene ninguna pinta de conquistador. No la tiene. Pero lo estaban esperando, ¿eh? Los discípulos estaban esperando que Jesús fuese ese conquistador. Pero Jesús es
la nobleza en crudo, la reencarnación de la nobleza. ¿Cómo va a conquistar un hombre tan noble a un imperio tan férreo como lo era Roma? Ahora, aunque esto debe turbar un poco el corazón de los discípulos, no lo hace tanto como la siguiente afirmación. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, como podemos ver de una forma completamente natural, porque lo que acaba de decir Jesús es absolutamente inconcebible, lo toma aparte y le empieza a decir. El texto realmente dice: comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Es claro para los discípulos que Jesús habría de resucitar? Y ya estamos en el Nuevo Testamento. Todavía nadie lo tiene claro. De hecho, fue algo que estuve conversando con Will. Jesús es el único que dijo que resucitaría el tercer día. No hay ninguna promesa antiguo testamentaria que dijese que Cristo resucitaría el tercer día. Ninguna. Bueno, algunos arguyen sobre Jonás. Pero a ver, ¿quién interpreta a Jonás de esa forma sino el mismo Jesús? Porque Jesús dice: así como Jonás estuvo 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días. Pero esa interpretación no era de los judíos que lo recibieron. Esa interpretación la da Jesucristo mismo, como autor o sea, como Dios. Así que el pensamiento de la resurrección de Cristo, nadie la vio venir. Y esto tiene que construir en nuestra mente el escenario propio para que nos llenemos de asombro. Porque si lo damos por sentado, no nos asombramos. Pero si comprendemos que realmente es un misterio que fue desarrollándose hasta el clímax, y que al punto tal en que Jesucristo resucita, realmente aún era necesaria la llenura del Espíritu Santo para que los discípulos tuviesen comprensión de lo que estaba ocurriendo. Si esto es así, ¿cuánto asombro debe haber en nosotros? La resurrección de Cristo no es cualquier cosa, hermanos. Es el clímax del plan de redención. Es el clímax donde nuestro amado dramaturgo pone de manifiesto toda su capacidad dramática. Sin duda, los milagros y señales y prodigios, y aún la misma revelación que Dios Padre dio a Pedro, ¿se acuerdan? Sobre la irrefutable identidad de Cristo como el Mesías, ni siquiera esto pudo librar a los mismísimos discípulos de la incomprensión de que dicho Mesías sufriera muerte, pero peor, que afirmara que resucitaría. Hermanos, la resurrección nadie la vio venir. Nadie. Y en efecto, Cristo resucitó, aleluya, pero nadie la vio venir. Y nada, absolutamente nada debió ser tan abrumador como ver morir a Cristo. 3 años. Toda una vida entregados al Señor. Y va a morir. Nada debió haber sido tan abrumador como esto, pero yo digo que a los discípulos les resultaba de lo más incomprensible del mundo. Y fue tanto que lo abandonaron. Abandonaron al Mesías. ¿Por qué? Para
nosotros tiene sentido, hermanos. Para ellos no tenía sentido. Ahora, para ellos no tenía sentido, pero para Dios sí. Dios empezó la creación con el propósito de manifestarse a sí mismo y glorificarse en su pueblo. Y todo debía seguir este curso. Y amados, por difícil que sea, el drama de la redención manifiesta la inconmensurablemente de Dios, la cual, como lo anunció en Génesis 3:15, estaba preparando su drama con el fin de glorificar a su Hijo y dar a su pueblo escogido, su simiente, la garantía de una vida completamente satisfactoria en Él. Pero la pregunta es, ¿cómo iba a lograr esto? ¿Cómo iba a lograr tal fin para su pueblo y para su Hijo? Como vemos desde el principio, lo haría venciendo a Satanás. Nosotros decimos, vale, sí, tiene que vencer a Satanás, pero ¿cómo? ¿Cómo vencería a Satanás y todo lo que el pecado produjo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo destruiría la obra de Satanás y el desastre que el pecado nos dejó? ¿A quién se le hubiera ocurrido que mediante la muerte de Cristo, el Dios hombre, por su vida y tras su resurrección, Dios ejecutaría su plan de redención y daría así a este gran drama un final feliz? ¿Quién lo veía? Si para el hombre es un megadrama y para los discípulos en principio les costó horrores entenderlo, pregunta: ¿cómo queda Satanás en este desarrollo de nuestro amado dramaturgo? Hermanos, cuando digo que la resurrección no la esperaba nadie, también afirmo que ni aún Satanás la esperaba. Destruir el imperio del pecado de Satanás y por consecuencia de la muerte, a través de la muerte de Dios mismo hecho hombre. ¿Alguien podía vislumbrarlo? Satanás estuvo detrás de los pensamientos de los líderes religiosos que conjugaron todo para que Cristo fuese muerto, porque con su muerte el enemigo pensaba que ya no tendría rival que aceche su reino de tinieblas. Pero a la luz de la historia de redención, los hijos de Satanás, la simiente del mundo, también ha buscado, perseguido y matado a los hijos de Dios por la fe en Cristo. Así que el pensamiento de que un rey se levantaría sobre Satanás y sobre la simiente suya a través de la muerte y la derrota, aquello era impensable, hermanos. Ahora, resucitar, o sea, si la muerte y la derrota es impensable, ¿qué podríamos decir acerca de resucitar? Aquello era más insospechable. Pero, ¿por qué la resurrección de Cristo es la victoria que el único y verdadero pueblo de Dios ha estado esperando? Siglos de revelación, siglos, hermanos, de revelación. Misterio tras misterio, revelándose de gota en gota. Llega el Nuevo Testamento, todavía los discípulos están perdidos, pero Cristo resucitó. Satanás ni siquiera se lo esperaba. Yo le decía a Will, si Satanás hubiese sabido que Jesús habría de resucitar, lo mata. El mismísimo Satanás fue prendido por la capacidad dramática de Dios. Increíble la capacidad de Dios. Ahora, esto representa para nosotros como pueblo de Dios nuestra única esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué representa pues la resurrección de Cristo
nuestra única esperanza. Hermanos, hasta este punto, lo único que el Señor ha puesto en mi corazón es asombro. Antes de continuar, que todavía me falta, yo tengo que admitir que hay cosas que me producen fascinación y me alegran y deseo. Pero cuando pienso en la resurrección de Cristo, no sé si estoy tan alegre y tan feliz y tan pleno. Porque a veces es más fascinante ver una película, es más fascinante el deseo de tener una familia, es más fascinante el deseo de tener dinero, es más fascinante un montón de cosas. Un montón de cosas. Y la resurrección, bueno, Cristo resucitó. Sí. Que el Señor nos llene de asombro, porque Cristo resucitó. Ahora bien, la resurrección de Cristo representa la única y verdadera esperanza para su pueblo y que siempre lo ha estado esperando, porque viendo las palabras de Pablo en 1 Corintios 15 al 28 leemos lo siguiente. Primera de los Corintios 15, 1 al 28. Ahora, en este punto, la intención es que nos regocijemos en la esperanza. Si el Señor ha logrado hablarles y ahora hay asombro porque Cristo resucitó y ahora vuestros afectos estarán profundamente conmovidos por la resurrección de Cristo, es natural y consecuente que sea vuestra esperanza. ¿Me explico? Porque si ustedes no tienen ningún asombro por Jesucristo y por su resurrección, la esperanza de la que Pablo habla a continuación es para otra gente. Es para otra gente. Pero si estáis asombrados de que Cristo ha resucitado, la esperanza de la que Pablo va a hablar a continuación es para nosotros, hermanos. Es nuestra. Así que así dice el apóstol Pablo en capítulo 15 de versículo 1 de Primera a los Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Alguien recordará el Salmo? El Salmo 2. Y el postrer enemigo que será destruido es si Cristo resucitó, esto es para nosotros. Esta es nuestra esperanza. Si nosotros estamos llenos de asombro porque Cristo resucitó, hermanos, ¿alguien puede decirme que no ha de morir en este salón? Pero vamos a enfrentar la muerte, no como derrotados. Esto es asombroso. Lo vamos a hacer con la esperanza fiel de que Cristo resucitó, primicias de los que durmieron en Él es hecho. Jesucristo ha resucitado y por eso nosotros vamos a vencer el enemigo de la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente, dice Pablo, se exentúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. En este juego de palabras está diciendo que Dios el Padre le otorgó todo. ¿Estará alguien molesto en las huestes espirituales? Ah, mentira.
Bueno, aquí en este juego de palabras, claramente, ahí está bien. Bien, en este juego de palabras, menos mal que no somos pentecostales aquí. Estuviéramos, saca fuera. Ok, en este juego de palabras el apóstol está diciendo que obviamente el padre no está en la misma condición, o sea, se exentúa, o sea, Dios el Padre le ha dado todo dominio, toda potestad sobre todos, excepto sobre el Padre, porque claro, el Padre es quien le ha otorgado esta posición. ¿Sí se escucha, verdad? ¿Está bien allá, Juan? Vale, perfecto. Bien, pero luego que todas las cosas, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo del Hombre, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo comprender la Trinidad en su obrar dentro del plan de redención? No podemos. Pero aquí está diciendo que Dios el Padre le otorga toda potestad a Cristo y luego Cristo le otorga al Padre el mismo poder y la misma gloria, para que como pueblo suyo que hemos de resucitar con Él, veamos a Dios Padre como el todo en todos y Cristo sea nuestro todo, hermanos. En un sentido, como lo ha dicho William en algunas partes, es el Hijo dándole al Padre lo que el Padre le ha dado al Hijo. Y es un regalo intratrinitario de gloria. Y en ese medio, en ese intercambio, tú y yo pecadores, tú y yo viles, tú y yo corruptos, asesinos muertos en delitos y pecados, tú y yo, hermano. Ahí está nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. No podemos perder el asombro por estas cosas, hermanos. No se nos ha dado cualquier cosa, hermanos. ¿Cómo creen ustedes que los apóstoles van a enfrentar ruina, muerte y destrucción si no tienen esta esperanza? Porque aunque la resurrección es el clímax de la redención, manifestando la gran capacidad dramática de Dios, hermanos, aún no ha llegado el tiempo de la consumación de estas cosas. Y por lo tanto la simiente de Satanás sigue matando a la simiente de Dios todavía. ¿Y saben cuál es el peligro que tenemos en Occidente? Que no nos mata físicamente, nos mata intelectual, emocional y espiritualmente. Cuidado, porque aunque tenemos una esperanza fiel, también tenemos solemnes advertencias del enemigo rugiendo y andando alrededor. No os llenéis de temor, pero sí vigilad. Amén. Porque nuestra esperanza es fiel, porque Cristo resucitó. Ahora me gustaría que viésemos cómo afecta hemos hablado ya de la esperanza. Ahora me gustaría que hablásemos de cómo afecta la resurrección de Cristo en nuestra santificación. La revelación progresiva nos manifiesta la capacidad dramática de Dios en su plan de redención, el cual aparentemente ha ido
como que raro, no sabemos de dónde vendrá ni cómo será, pero ya nosotros hemos visto la resurrección de Cristo y por lo tanto hemos visto la máxima expresión de la capacidad de Dios para llevar a cabo sus planes y Satanás siendo burlado. Hemos visto todas estas cosas y nos hemos llenado de asombro y espero que sigamos llenos de asombro y por lo tanto tenemos una gran y fiel esperanza en la cual Jesucristo nos ha dado el Padre y el Padre nos ha dado a Cristo. Estaremos bailando con Él eternamente. Y ahora quiero que veamos cómo es que la resurrección entonces tiene un efecto en nuestra santificación. Es decir, en el proceso que nosotros tenemos desde que nos convertimos hasta que llegamos o a la muerte o a que Cristo regrese y por lo tanto estemos en su presencia. Es decir, cómo la resurrección de Cristo afecta definitivamente nuestra santificación. Y con esto, ¿por qué quiero introducir esto? Porque hay dos problemas serios, muy serios, en cuanto a la santificación. Debido a nuestro corrupto corazón, algunos tendemos al libertinaje y algunos tendemos al legalismo. Y todas estas posturas y pensamientos religiosos toman forma por nuestro corazón corrupto. Pero hay una manera con la que hemos de luchar fielmente en este aspecto y es comprender cómo la resurrección de Cristo es la base y el fundamento sobre el cual nosotros realmente podemos avanzar en verdadera santificación. Y digo verdadera porque quiero separarla de la religiosidad. Hermanos, Dios no nos ha llamado a ser religiosos, entendiéndose el término como algo externo que yo hago, un ritualismo. Si fuera así, entonces ¿qué gracia tiene? Hagámonos judaizantes. Si fuera así, ¿qué gracia tiene? Hagámonos mormones. Dios nos ha llamado a intimidad con Él. Y esta intimidad produce todo bien, hermanos. Produce santidad. Una santidad que emana de Él y que es por su Espíritu. Amén. Ahora bien, para esto me gustaría citar a John Murray en su libro de La redención consumada y aplicada. Es un regalo que me ha hecho Javier en Navidad y me lo he disfrutado, me lo he disfrutado muchísimo. Y en la búsqueda del Señor por este sermón, por todas las palabras, por el peso, porque el Señor me hablase para poder hablar aquí, que es muy difícil, por cierto. En la carne es imposible. Si no es el Espíritu, como les he dicho al principio, yo sería un fracaso total. Pero entonces en la búsqueda del Señor, háblame, me he encontrado con unas palabras muy oportunas de nuestro hermano John Murray en las páginas 130 y, bueno, no la van a buscar, yo se las leeré. 137, página 137 a 139 de su libro. A los hermanos que pueden hacer un esfuerzo por adquirir el libro y devorarlo, háganlo, porque desde una perspectiva teológica el hombre es preciso, pero desde una perspectiva experimental es consolador. Es consolador. Un consuelo, hermanos, es un consuelo. Así que bien, el hermano Murray nos dice de la siguiente manera: leamos esto con el pensamiento de cómo afecta la resurrección de Cristo nuestra santificación, ¿vale? Dice así: la santificación es un acto de la aplicación de la redención. Como ya hemos visto, la redención es la redención es el plan que Dios se traza desde Génesis 3:15 y que va revelando progresivamente, en la cual manifiesta en Cristo, en su resurrección, el clímax de este plan. ¿Cuál es el clímax de la redención? La resurrección, ¿vale? Entonces dice, la santificación es un aspecto. La santificación es un aspecto, no es el único, es uno de la aplicación de la redención. Hay un orden en la aplicación de la redención y el orden es progresivo hasta que alcanza su culminación en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
como cita aquí Romanos 8, 21 y 30. La santificación no es el primer paso en la aplicación de la redención. Presupone otros pasos como el llamamiento eficaz, la regeneración, la justificación y la adopción. Todos estos tienen una estrecha relación con la santificación. Los dos anteriores pasos o aspectos que son particularmente pertinentes para la santificación son el llamamiento y la regeneración. La santificación es una obra de Dios en nosotros, una obra de Dios en nosotros. Y el llamamiento y la regeneración son actos de Dios que tienen sus efectos inmediatos en nosotros. ¿Han visto la diferencia? El llamamiento y la regeneración son actos que Dios ejecuta, que tienen sus efectos en nosotros inmediatamente. Eso es lo que está diciendo, mientras que la santificación es una obra de Dios en nosotros, o sea, progresivamente. Esto recuérdenlo cuando el pecado les asedie y cuando digan, ¿por qué he hecho esto? ¿Acaso no soy creyente? Hay que recordar esto. El llamamiento se dirige a nuestra conciencia y exige una respuesta de ella. La regeneración es la renovación que se registra en nuestra conciencia en los ejercicios de la fe y el arrepentimiento, amor y obediencia. Hay también otras consideraciones que exhiben la relevancia particular del llamamiento y de la regeneración con respecto al proceso de la santificación. Es por el llamamiento que somos unidos a Cristo, unidos a Cristo, unidos a Cristo, unidos a Cristo. Yo no sé, yo lo tengo que decir muchísimas veces para mi alma, estoy unido a Cristo. Y esta unión con Cristo es la que vincula al pueblo de Dios con la eficacia y la virtud por medio de la cual son santificados. Joya tras joya, preciosidad tras preciosidad. La regeneración es obrada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No la religiosidad, el Espíritu Santo. La obra, no nuestra fidelidad a Dios. El Espíritu Santo. Y lo hace la regeneración es obrada por el Espíritu Santo. Y por medio de este acto, el pueblo de Dios viene a ser habitado por el Espíritu Santo. Habitado por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer. Habitados por el Espíritu Santo. Se vuelven espirituales, es decir, por la unión con Cristo, se vuelven espirituales según la terminología del Nuevo Testamento. La santificación es, de manera específica, la obra de este Espíritu Santo que habita y dirige. Una consideración de la máxima importancia que se deriva de la prioridad del llamamiento y de la regeneración es que el pecado queda destronado en cada persona que es eficazmente llamada y regenerada. El llamamiento une a Cristo, y si la persona llamada queda unida a Cristo, queda unida a Él en virtud de su muerte y del poder de su resurrección. Es muerto al pecado, la antigua naturaleza ha sido crucificada, el cuerpo de pecado ha quedado destruido y el pecado no tiene dominio. Romanos 6, 2 al 6 y 14. En Romanos 6, 14, Pablo no está haciendo simplemente una exhortación, está haciendo una declaración apodíctica. Apodíctica es ciertísima, una declaración
ciertísima, en el sentido de que el pecado no ejercerá dominio sobre aquel que esté bajo la gracia. En el contexto de una exhortación en un lenguaje muy similar, pero aquí está haciendo una negación enfática, diciendo: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Un segundito. Si ustedes son pobres económicamente, vivirían una vida amargada deseando bienes. Vamos, no hay que negarlo. Es así. Y si alcanzásemos riqueza, entonces nos sentiremos libres de la pobreza. ¿Cómo se siente un pobre cuando es pobre? Bueno, yo se los figuro un poco porque vengo de un país gravemente pobre. Es el pan del día a día, la miseria y la zozobra. Es natural que cualquier persona quiera escapar de ahí. Es natural, ¿eh? Lo que está diciendo Murray es que exactamente ha ocurrido lo mismo en el ámbito espiritual con respecto de aquellos que están en Cristo y bajo la gracia. Vivíamos en la zozobra del pecado. Pobres, miserables. Y nos han sido dadas riqueza, riqueza y riqueza. Y ahora podemos experimentar libertad. Viene el pecado y ya no nos subyuga. Dicen: hey, ahí está esto, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, eres libre. Si no, es mentira, soy libre cuando vivo para Cristo, no para ti. Tú eres malo y esclavizas y encima produces muerte. Pero Cristo vida y estoy libre en Él, porque Él resucitó y Él murió por mí. Soy rico. Siendo pobre, soy rico. Madre mía. Increíble. Si contemplamos la cuestión desde la perspectiva de la regeneración, llegamos a la misma conclusión. Es esta: el Espíritu Santo es el agente controlador y director en cualquier persona regenerada. De aquí el principio fundamental, la disposición rectora. El carácter dominante de cada persona regenerada es la santidad, o en términos bíblicos, es una persona espiritual. Y en lo íntimo de su ser se deleita en la ley del Señor. Este debe ser el sentido, dice John Murray, en que Juan habla de la persona regenerada como alguien que no practica el pecado y que no está en pecado, citando a 1 Juan 3, 9, 5, 18. Ahora no se trata de que la persona regenerada carezca de pecado, porque también aquí cita 1 Juan 1, 8 y 2, 1, donde nos dice: hijitos, abogados tenemos para con Dios, y si alguno dice que no tiene pecado, es un tremendo mentiroso, porque Jesús dice que Él vino por los pecadores. ¿Vale? Entonces no se trata de que no tenga o de que carezca de pecado, sino que no es gobernado por el pecado. Lo que Juan está destacando es seguramente el hecho de que la persona regenerada no puede cometer el pecado que lleva a la muerte. Aquí cita 1 Juan 5:16. No puede negar que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido en cuerpo humano, citando 1 Juan 4, 1 al 4. Y no puede abandonarse de nuevo a la iniquidad. Se guarda y el enemigo no le toca. El que está en el creyente es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Debemos apreciar esta enseñanza de la Escritura. Todo el que ha sido llamado eficazmente por Dios y que ha sido regenerado por el Espíritu Santo ha logrado la victoria en términos de Romanos 6:14 y de 1 Juan 3, 9, 5, 4 y 18. ¿Y esta victoria es real o no es nada?
hablar de dicha victoria como algo que es simplemente posible o potencial equivale a desvalorizar y distorsionar el testimonio del Nuevo Testamento. Es tan real y práctica como lo es cualquier cosa comprendida en la aplicación de la redención. ¿Alguien le va captando a Murray? Te salvó, te regeneró, ya. Salvo, santo, para Cristo, por Cristo, en Él. Y no es que cuando vas bien con tus luchas, entonces puedes gozar de esta seguridad. Y no es que cuando vas mal en tus luchas, entonces ya no tienes seguridad. Depende de que Él murió y resucitó. Tocante a la libertad del dominio del pecado, se debe también reconocer que esta victoria sobre el poder del pecado no se logra mediante un proceso, ni por nuestros esfuerzos o trabajo con este fin. Se logra una vez por todas, por la unión con Cristo y la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Los perfeccionistas, antes de seguir leyendo, ¿se dan cuenta lo incisivo que es con el Espíritu Santo? ¿Lo notan? 2 líneas Espíritu Santo, 3 líneas más Espíritu Santo. O sea, estamos viendo al Espíritu Santo obrar en la vida de los creyentes la eficacia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Yo no sé cómo hacer para que nuestro corazón reviente de gozo. ¿Cuántas veces en mi vida como cristiano me he turbado el alma por mi fracaso al agradar al Señor? Y he dicho, haré esto, quitaré aquello. Y una vida cada vez más pobre, más miserable, porque nada de mis esfuerzos logran satisfacer la plenitud de la santidad de Dios. Y peor, nada de mis esfuerzos logran quitarme el corazón de putrefacción que tengo. Pero el Espíritu Santo puede. Y lo hace. Y trae gozo. Y trae libertad. Y plenitud. Y alegría. Es el Espíritu Santo, aleluya. Qué mal hacen estos neopentecostales en distorsionar el obra del Espíritu Santo, hermanos. Qué calamidad le traen a muchas ovejas, porque las engañan ferozmente. En fin, sigue diciendo Murray. Los perfeccionistas tienen razón cuando insisten en decir que esta victoria, la victoria de la que está hablando sobre el pecado, no la logramos nosotros, ni se llega a ella esforzándonos o trabajando por ello. Están en lo correcto cuando mantienen que es un acto en el tiempo alcanzado por la fe, posicionalmente. Pero también cometen 3 errores radicales que distorsionan toda su presentación de la santificación. Y dice, 1, no alcanzan a reconocer que esta victoria es la posesión de todo aquel que ha nacido de nuevo y es llamado eficazmente. ¿Le van captando lo que dice? Los perfeccionistas distorsionan el asunto de la santificación cuando presentan al creyente en su lucha con el pecado. 1, porque no reconocen que la victoria de la que estamos hablando con relación al pecado es posicional. Una vez, dice el autor de Hebreos, y para siempre. ¿Vale? 2, presentan la victoria como separada del estado de justificación, es decir, la declaración legal que Dios el Padre hace sobre la vida de los regenerados, que es justos. ¿Justos? ¿Pero son justos? Sí, son justos, porque Jesús es justo. Y la justicia de Cristo le es otorgada a ellos como de ellos.
entonces son justos y son santos. 3. La presentan como algo muy diferente de cómo la presenta la Escritura. La presentan como estar exentos de pecar o como excepción de pecado consciente. Es un error emplear estos textos en apoyo de cualquier otra postura acerca de la victoria que la que enseña la Escritura. Esto sí es lo que enseña la Escritura. Enseña la radical rotura con el poder y el amor al pecado, que es necesariamente posesión de cada uno de los que han sido unidos con Cristo. La unión con Cristo es unión con Él en la eficacia de su muerte y en la virtud de su resurrección. Jolines, esto es asombroso. Aquel que así murió y resucitó con Cristo queda liberado del pecado y el pecado no tendrá dominio sobre él. Hermanos, estas son afirmaciones, no filosofías. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo me pare un día y diga, voy a pensar, y me da por pensar un montón de cosas. Y las argumento, las escribo y las difundo. Eso es filosofía. Murray no está citando filosofía. Está citando un hecho, una realidad. Y yo sé que cuando acabe esto, cuando acabe este culto, cuando acabe esta solemne reunión que tenemos, nosotros vamos a enfrentarnos a nuestro día a día. Y yo volveré a Barcelona y estaré con mis mismas realidades y con mis mismas luchas. Y yo sé que en ese momento necesitaré recordar que una vez y para siempre yo he sido unido con Cristo y en virtud de su muerte y de su resurrección yo ya soy santo. Y yo quiero que cuando ustedes estén en la soledad de sus luchas, lo recuerden. Porque aunque aquí estamos unidos, la verdad es que en nuestras luchas estamos solos. Y en esas soledades necesitamos recordarlo urgentemente. Por eso, tanto énfasis. Amén. También deseo descartar todo pensamiento libertino. Y lo haré con la siguiente cita. Bueno, seguiré citando Murray. Ahora las páginas 142. Y leo los párrafos 1 y 2 y 3, perdón. Con lo siguiente, se espera que se quiten de nuestros pensamientos la inclinación por nuestro propio corazón de que siempre decimos, bueno, si ya yo he sido santificado, y es un hecho, pues lo que venga, ¿no? Puedo vivir como me da la gana. Otros, menospreciando esta realidad, se forman un montón de reglas externas. Externas porque no alcanzan al corazón. Externas porque procuran la apariencia. Externas porque buscan el agrado de los hombres. Externas porque son fútiles y no tienen ningún resultado. Evitando estos dos extremos, Murray dice, la presencia, es imperativo que nos demos cuenta de nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Notablemente, no debemos olvidar que nuestra actividad está totalmente involucrada en el proceso de la santificación. Pero no debemos confiar en nuestra propia intensidad de resolución ni propósito. Es cuando somos débiles que somos fuertes. Es por gracia que estamos siendo salvos tan ciertamente como que hemos sido salvados. Si no somos agudamente conscientes de nuestra propia impotencia,
entonces podemos hacer del uso de los medios de la santificación el ministro de la propia justicia y el orgullo, y con ello derrotar el objeto de la santificación. ¿Lo vamos siguiendo? No tenemos que apoyarnos en los medios de la santificación, sino en el Dios de la gracia, en el Dios de toda gracia. Confiar en el moralismo propio promueve la soberbia. En cambio, la santificación promueve la humildad y la contrición. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo santifica en calidad del Espíritu de Cristo y del Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. No debemos pensar que el Espíritu opera en nosotros aparte del Cristo resucitado y glorificado. El proceso santificador no solo depende de la muerte y de la resurrección de Cristo para su inicio, también depende de la muerte y la resurrección de Cristo para poder continuar. Es por la eficacia y virtud que proceden del Señor exaltado que se lleva a cabo la santificación. Y esta virtud pertenece al Señor exaltado por causa de su muerte y su resurrección. Es por el Espíritu que se comunica esta virtud. Tal vez el pasaje más significativo en conexión con esto sea 2 Corintios 3, 17 y 18, donde Pablo dice que es el Espíritu y luego indica que el proceso de cambio por el que somos transformados a su semejanza es por la acción del Espíritu del Señor, que es el Espíritu. Ahora, sea cual sea la forma en que interpretemos la expresión al final del versículo 18, es evidente que la obra santificadora del Espíritu no solo consiste en una conformación progresiva a la semejanza de Cristo, sino que también depende de la actividad del Señor exaltado. Es la peculiar prerrogativa y función del Espíritu Santo glorificar a Cristo, tomando de las cosas de Cristo y mostrándolas a su pueblo, al pueblo de Dios. Es el Espíritu que mora en nosotros quien hace esto y el que intercede con los creyentes. Viendo el gran plan de Dios en su capacidad dramática de redimir a su pueblo mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo, lo cual es la cumbre de su obra dramática, ¿dónde están nuestras esperanzas? ¿Dónde nuestros afectos? ¿Te asombra la obra de Dios? ¿Hay otras cosas que te asombran más? En diciembre, la gente suele poner a Jesús en un pesebre, sentarse a la mesa y vivir toda la vida para sus pecados y sus deleites. Hermanos, hay algo que debemos agregar a todo este desarrollo del plan redentor de Dios, cuya resurrección es el clímax. Y es que si nadie esperaba que Cristo resucitara, tampoco nadie esperará el día en que Cristo vuelva. ¿Y saben algo? Con el Jesús pequeñito en un pesebre,
se pueden sentar a la mesa, comer y beber, fornicar, adulterar, hacer negocios ilícitos, tener una vida egocéntrica. Lo pueden hacer con el niñito, el pequeñito que está en el pesebre, pero no lo harán con el Rey cuando regrese. ¿Dónde están vuestros afectos? ¿Nos asombra la obra de Dios? Su capacidad dramática de llevar a cabo sus planes, de forma que Satanás inclusive se vea burlado. Nuestra esperanza es que resucitaremos con Él. ¿Te alegra eso el alma? Finalmente, la resurrección de Cristo coloca en la cumbre el plan redentor del dramaturgo perfecto y fiel. Pero el clímax, es decir, desde la perspectiva humana, el clímax de la redención es la resurrección, pero no es el clímax del plan de Dios. ¿Saben cuál es el clímax? La boda, el banquete. Por lo tanto, esto nos pone en perspectiva esperar el retorno del Rey. Vivamos y muramos por este Rey, porque precisamente como nadie esperaba la resurrección y nadie esperará su retorno, hermanos, habrá un pueblo esperándolo. Somos nosotros. Los estaremos esperando. Y no esperamos como quienes esperan a ciegas. No esperamos como esperan los mundanos. Esperamos una gloria eterna, perfecta. Oremos. Padre Santo, tú eres asombroso. Tu plan de redención lo has llevado a cabo a la perfección. Has burlado a todos tus enemigos y has burlado también a todas las intenciones de los enemigos de la cruz y de aquellos que persiguen a tus hijos por la fe en Cristo. Los has burlado a todo y burlarás aún más a la muerte, porque has resucitado a tu Hijo y por Él resucitaremos juntos y estaremos en tu gloria y nos volverás a el Edén, pero un Edén perfecto, un Edén aún más glorioso, un Edén cuya presencia tuya será perpetua, cuyo conocimiento de ti estará en cada uno de nosotros, cuya gloria, cuyo deleite solamente emanan de ti, cuyos corazones corruptos que aún tenemos serán destruidos, cuyos cuerpos vendidos al pecado serán glorificados. Todo esto, Padre, porque Cristo, nuestro amado Cristo, resucitó. Ayuda a nuestros pobres corazones, a nuestras pobres mentes, a comprender el asombro, la alegría, la dicha, el sosiego que nos trae la verdad de que Cristo ha resucitado. Señor, perdónanos definitivamente. Perdónanos, porque si somos honestos, si somos sinceros, hay cosas que nos asombran más. Si lo viésemos por el tiempo, si viésemos en qué administramos el tiempo, veríamos que muy poco tiempo consiste o está destinado a maravillarnos de tu persona,
tu persona. Es poco el tiempo. Nuestros afectos van detrás de las cosas. Nuestros afectos van detrás de la gente. Y tú has hecho un plan con el que te estás glorificando y te seguirás glorificando, y nosotros inmolados, Señor. Esto nos pasa, Señor, porque todavía no hemos comprendido que el clímax de tu plan dramático es exaltar a Cristo, y que nosotros encontremos en Él todo deleite y todo placer. Ayúdanos a huir de la religiosidad, Señor. El pensamiento errado de que haciendo o dejando de hacer seremos más o menos amados por ti. Porque tú nos has amado con un amor eterno que no cambia, no cambia. Eres el mismo hoy y por los siglos. Fue tu decreto eterno amarnos y redimirnos con la sangre del Cordero y darnos victoria por su resurrección. Ayúdanos a huir del pensamiento falso, Señor, de la religiosidad, que no logra nada más que exaltarnos nosotros mismos y llenar nuestra egocentricidad. Pero la verdadera religión de la cual nosotros hemos sido partícipes es consumar esta gran alegría de conocerte, de amarte, de deleitarnos en ti, de profundizar en ti, de entrar a tus atrios, de alabarte con gozo de renovado. Eso es verdadero, eso trae gozo, eso trae alegría, eso trae libertad, eso trae esperanza. Eso es verdadero, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en estas cosas. Ayúdanos a deleitarnos en Cristo, en el Cristo resucitado. Y ayúdanos a advertir a los impíos, a los incrédulos que se sientan a la mesa del pequeñito en el pesebre, que no está en el pesebre, que está a tu diestra, que reina con poder y que un día todas las cosas le serán sujetas. Y en ese día han de dar la cara por cómo trataron al Rey de Gloria y de qué respuesta tuvieron ante el evangelio anunciado de un punto de la tierra hasta el otro. Porque tú has decidido que tu Hijo sea Rey sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda nación, y ante el Rey nadie podrá hacer burla, porque Él es el Rey. Aleluya, Señor.